Papá. Listo, vamos a comenzar. Bien. ¿Me ayudas con mi triciclo? Bien, vamos a comenzar. Como siempre, es un placer enorme poder estar de este lado, mis amados hermanos. Mi micrófono sí se prendió, no sé, yo no supe si se prendió o no se prendió. Sí. Está prendido. Una disculpa, nada más era esta parte. ¿Sí? El tema de hoy, tu llamado tiene propósito. Como siempre, mis hermanos, estamos comenzando nuevo año 2025, y la verdad, como cada fin de semana, es un placer enorme, de verdad, poder seguir estando a este lado y continuar con esa obra que el Señor puso en nuestras manos, que el Señor puso precisamente en cada uno de nosotros. Nuevamente, pues les comento, ¿no? Les repito, es un placer de verdad volver a verles. Estamos iniciando en esta su casa, en esta su iglesia Mi Primer Amor, y como siempre, cada domingo, le damos la más cordial y muy atenta bienvenida a todos aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, esto en nuestro canal en YouTube. El tema de hoy, tu llamado tiene propósito. Tu llamado tiene propósito. En otras palabras, no fuiste llamado solo a calentar una banca o un asiento. Fuiste llamado o llamada para servirle al Dios vivo, al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de señores. A eso fuiste llamado. Ojo, no de mi parte, no de parte de un maestro, no de parte de un hermano. Fuiste llamado de parte de Dios. Y quiero comenzar, no me quiero adelantar, quiero ir desarrollando el tema así como lo traigo, porque de alguna manera me comía la paciencia, la impaciencia por comenzar, ¿sí? Y quiero comenzar precisamente, como siempre, aperturando este tema que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo con cada uno de ustedes en este primer servicio del año con este versículo. Y quiero comenzar con Mateo 22:14. ¿Qué dice Mateo, hermanita? Mateo 22:14, ¿qué dice? Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y en la nueva versión dice, esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Muchos son los llamados a participar, ¿sí? Y quiero que prestemos un poquito de atención en esta parte, ¿sí? En este versículo en particular, porque en el contexto de esta parábola que Jesús les da a los sacerdotes de aquella época, hablando de este versículo que acabamos de leer, se entiende como tal. Jesús les dice que un rey mandó llamar a los invitados por medio de sus sirvientes y les dijo a sus sirvientes, vayan y díganle a los invitados que la comida está servida. Después en el versículo 11 dice, cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo, oye tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? A lo cual el hombre que no había sido invitado no contestó nada, e inmediatamente el rey ordenó sacar a aquel hombre, el cual por su vestimenta era diferente al resto de los invitados, y dando una orden precisa, dijo, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina de terror los dientes. Y termina esta parábola precisamente con este versículo que acabamos de leer. Reina Valera dice, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Este versículo hace referencia precisamente a esa parábola que el Señor Jesús les dijo a los sacerdotes, ¿sí? Y luego en la nueva versión dice, esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Bien, mi querido hermano, mi querida hermana, tú que nos estás viendo a través precisamente de nuestro canal en YouTube, déjame te digo algo. Hoy domingo, 12 de enero del año 2025, estamos de fiesta. ¿Y qué crees? Tú eres uno de los invitados. No es casualidad ni tampoco es coincidencia que hoy hayas tomado esa decisión en estar aquí. Tú eres uno de los invitados, a diferencia precisamente de aquel
que el rey vio y le dijo: a ti, ¿quién te invitó? Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, dice precisamente la versión Reina Valera 1960. Pero tú sí eres uno de los invitados. Tú eres uno de los que el Señor invitó a su fiesta. ¿Y sabes qué? A diferencia de aquel hombre, tú sí estás y vienes vestido de manera correcta, porque tú traes la vestimenta de su Hijo, Cristo Jesús. Tú traes la armadura de parte de Dios, la mejor vestimenta que podemos tener los hijos de Dios. A diferencia precisamente de ese invitado, que fue invitado, o mejor dicho, que no fue invitado, pero que estaba. Nosotros sí fuimos y sí somos invitados. ¿Sí? Ahora, mi hermano, mi hermana, tú que me estás viendo, tú que en algún momento me verás, déjame te digo algo. No es casualidad ni tampoco es coincidencia que escuches este mensaje de parte de Dios para este 2025 que estamos comenzando. Y sé que muy probablemente dirás: pues es mi primera vez. Yo nunca he visto alguna prédica, ¿no? Probablemente. Yo nunca he visto ninguna prédica de esta iglesia. Probablemente mi hermanita diga: pues yo vine por curiosidad tal vez. O alguien que nos vaya a ver en algún momento. Yo nomás estoy viendo por curiosidad. Porque pues, me dio curiosidad, ¿no? ¿Cómo íbamos a iniciar? Es más, ni siquiera quería venir, ¿no? Me obligaron. Me amarraron como puerco. Y me trajeron a la fuerza. Déjame te digo que no. No es casualidad. Ni tampoco es coincidencia. Ni tampoco viniste porque, tengo que ir por obligación. No. Hay algo precisamente dentro de ti que te dijo: tienes que ir. Tienes que ir. Pero es que tengo que hacer esto. Tienes que ir. Tienes que ir. Porque no es Él. Es quien está en Él quien comparte la palabra. Es esa palabra precisamente de bendición que vas a tener para iniciar este año. Hoy es nuestro primer servicio del año 2025. Y al igual como con los niños, vamos a empezar precisamente con un nuevo año, con un nuevo reto, con un nuevo desafío. Pero al igual como con los niños, de donde David se enfrentó contra Goliat, nosotros estamos precisamente en eso. Y lo vamos a vencer en el nombre del Señor. Amén. Y vamos a salir adelante, victoriosos en el nombre del Señor. Amén. ¿Sí? Si eres de los que probablemente diga en algún momento: yo nomás lo estoy viendo por pura curiosidad. Estoy viendo el video. No, para los que nos están viendo, por pura curiosidad. Déjame te digo que así empezamos todos. Por pura curiosidad. Por pura curiosidad. ¿Y qué crees? Hoy estamos aquí compartiendo un mensaje de parte del Señor. De parte precisamente del Altísimo. Es más, hubo un hombre, mejor dicho, en el libro de Éxodo, que fue llamado de parte de Dios. ¿Y qué crees? También, por pura curiosidad, se acercó a escuchar el mensaje que Dios tenía para él. Por pura curiosidad. En el libro de Éxodo. ¿Sí? Sé que los que somos de casa ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad, hermanita? ¿De quién? De Moisés. Moisés, exacto. Exacto, de Moisés. Muy bien. De Moisés. ¿Sí? De Moisés. Y quiero comenzar, si me ayuda, con Éxodo 3 del 1 al 3. ¿Qué dice Éxodo 3 del 1 al 3? Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión,
porque causa la zarza no se quema. Amén. La nueva versión dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día, Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Horeb. Allí, Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo: ¡qué extraño! Voy a ver por qué no se quema ese arbusto. ¿Sí? Yo no sé tú, pero yo comencé de la misma manera cuando me invitaron por primera vez a una iglesia. Después como de 20,000 invitaciones, dije, voy a ir. Tengo curiosidad de ver qué es lo que hacen allá adentro. Quiero saber qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Y esa curiosidad fue la que me llevó precisamente a acudir a una iglesia allá por el año 2014. Y ¿qué crees? Dice el dicho, la curiosidad, ¿qué? Mató al gato. Mató al gato y tracas. Pasó exactamente lo mismo. Mataron al gato. Sí, mataron al gato. Y pues bueno, por la gloria de Dios, ya se la saben. Amén. Hace 4 años de alguna manera el Señor trató conmigo de manera diferente y muy especial. Y aquí estamos, comenzando un nuevo año. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a regresar y vamos a centrarnos precisamente en la historia de Moisés. ¿Sí? Y quiero preguntarle, ¿quién era Moisés? ¿Quién era? Moisés era un judío, o sea, Ajá. de nacimiento. ¿Sí? Ajá. Pero pues estaba viviendo sus padres estaban viviendo en Egipto. Muy bien. Para saber un poquito así como que lo que quiero que hoy descubramos es quién era Moisés. Y para ello vamos a enumerarlo en cuatro puntos para ir sabiendo más o menos quién era. En términos generales, ¿sí? Moisés no era nadie. Moisés no era nadie antes de que el Señor le hablara. Ahí viene identificadote yo. No era absolutamente nadie. Es más, punto número 1. Moisés, ¿cómo se le puede decir? ¿Fue un hijo abandonado? ¿Cómo podemos sustituir la palabra abandonado? En este caso, ¿cómo podríamos decir? Desechado. ¿Fue desechado? Sí. Moisés, para empezar, desde su nacimiento ya venía mal. Porque ni sus propios padres como tal lo pudieron tener. Entonces, abandonaron a Moisés. ¿Sí? Para empezar. ¿Sí? Y precisamente la razón era porque él era de la camada de la familia de los hebreos. Y la razón es que los egipcios no querían ser superados en números por los hebreos. ¿Sí? Así que un día recibieron 2 mujeres órdenes de parte del rey egipcio con instrucciones claras y precisas de lo que tenían que hacer. Y esto lo vemos precisamente en Éxodo 1, 15, 16. ¿Me ayuda? Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esa fue la razón por la cual, de alguna manera, dejaron a Moisés. Porque Moisés era un varón. ¿Sí? Y la orden era muy clara. Maten a todos los niños, en este caso, que sean varones. Pero a las niñas, déjenlas crecer. Déjenlas con vida. Entonces, al ser Moisés un varón, pues obviamente la orden era que fuera ejecutado, que fuera aniquilado. Hasta aquí podemos decir, bueno,
creció sin padres biológicos, ¿no? Fue adoptado. Yo también fui adoptado por gracia. Amén. Sí. Y hoy soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Amén. Dice Romanos 6, Gloria a 17. Dios. ¿No? Ujú. Pero veamos, mis hermanos, ¿quién era Moisés antes de ser llamado por Dios? ¿Cómo se le puede decir a una persona que crece precisamente sin sus padres? Un hijo huérfano, porque no tenía precisamente a sus padres biológicos, sino que creció precisamente con padres adoptivos. Entonces, desde ahí, Moisés de alguna manera ya no tenía ni siquiera una identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no tenía ese papá que lo identificara como suyo, ¿no? Desde ahí, Moisés no tenía ni siquiera una identidad propia. ¿Sí? Y para acabarla, ¿quién era Moisés? Moisés también era un asesino. ¿Cómo que un asesino? ¿Qué? ¿No es cierto? Sí. Bueno, pero fue para defender. Pero al final del día, mató. Sí. Es decir, no hay una justificación. No. Para Dios no. Y está bien lo que hizo. Porque dice usted, ¿no? Fue para defender. ¿Sí? Veamos lo que dice Éxodo 2:11. Éxodo 2:11 dice: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12, o nomás 11 le digo. 11, ¿le leo el 12? 12 también. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Amén. Amén. Fíjense lo que dice en la nueva versión. Dice, años después, cuando Moisés ya era adulto, es decir, ya no era un niño, ya era adulto, ya razonaba, ya pensaba, ya no como niño, sino como una persona adulta, ¿sí? Y Fue sabía al que eran lugar- sus hermanos, ¿eh? Exacto. Ya sabía, Ya pues. sabía de alguna manera. Ok. Fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. Ujú. Donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Ajá. Miró a todos lados y como no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y aquí de alguna manera quiero hacer un paréntesis para entender un poquito esto. Moisés ya no era un niño, ya era un adulto, ¿sí? Y dice un dicho, que no existe pecado grande ni pecado chico. El pecado es pecado. Y podemos decir de alguna forma también que lo hizo por ayudar a otro. Pero al final terminó precisamente ¿qué? Cometiendo El asesinato. un asesinato, Ujú. ¿sí? Entonces, desde ahí, quiero que podamos entender esta partecita, ¿no? Bien, hasta aquí. Probablemente estés diciendo, estés preguntándote, ¿pero qué tiene que ver este tema? Con el año, con el primer servicio. No, o sea, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de un huérfano que aparte de huérfano fue asesino. ¿No? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Con nosotros, iglesia, ¿qué tiene que ver? Nada. No, pues lo llamó Dios. Bien, probablemente eres o seas de la forma de pensar como un servidor, que rápidamente dijo, pues yo sí crecí con mis papás, genéticamente hablando, ¿sí? Yo sí tuve papá y mamá, y sí, tienes razón, terrenalmente sí tuviste papá y mamá, pero espiritualmente, ni siquiera sabías que tenías un padre, aparte del papá que tienes, terrenalmente hablando. Y no estoy hablando del Sancho, ¿eh? No estoy hablando de ese. Estoy hablando de tu Padre Celestial, ¿sí? Porque ya se me perdió esto. Estoy hablando precisamente del Padre que tenemos en los cielos. Y que de alguna manera, ¿sí? Es una de las razones principales por las cuales hoy estamos aquí, reunidos. Hoy fue precisamente el Señor
yo así lo creo, que fue Él quien nos trajo hoy a escuchar esta palabra. Amén. ¿Sí? Para los que todavía no saben que tienen un papá, aparte del terrenal, uno celestial, pues déjame decirte que sí, sí lo tienes, ¿sí? Y si no lo conoces, yo te aseguro que hoy vas a estar a punto, o será el principio tal vez para que lo puedas conocer. Si todavía no te lo han presentado, pues déjame decirte que su nombre es Jehová, Jehová, el yo soy yo soy. quien soy. ¿Sí? Y cuando crecemos sin conocer a este Padre, crecemos alejados de Él, como Moisés creció sin sus verdaderos padres. Sí, bueno, ¿no? Pero yo no soy un matón, probablemente tengas que decir. Y ahí clarito dice lo que acabamos de leer, que Moisés mató a un hombre por no poder contener una emoción. Pero era un egipcio. Mande, eran egipcios, pero eran personas, eran humanos. O sea que si hoy matamos a un hermano A un separado de la iglesia, de los creyentes de diferente denominación, ruso. a un ruso, A un ruso, Sí. por ejemplo. o sea, es justificable la acción, porque pues Para Dios. Rusia, ¿no? Pero no. Bien, este suceso sucedió, vaya la redundancia, porque Moisés, como todo hombre alejado de Dios, no dominaba una emoción. Y esa emoción la podemos ver rápidamente, que fue la ira. ¿Por qué la ira? Porque se llenó de coraje al ver precisamente lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Sí. Entonces, quiero de manera así rápida analizar este punto. Cuando nosotros no estamos con Dios y estamos alejados de Él, las emociones nos dominan a nosotros y terminamos haciendo precisamente todo bajo una emoción. Y el resultado que tenemos es catastrófico. ¿Cuál fue el resultado que tuvo Moisés por no saber dominar una emoción? Mató a alguien. ¿Sí? Las emociones le ganaron y mató a un hombre. Y lo enterró en el momento para que nadie se diera cuenta. Y tal vez sí, tienes razón. No has matado físicamente a nadie. Para los que somos de casa. Pero ¿qué tal espiritualmente? Físicamente tal vez no hemos matado a nadie. Pero ¿qué tal espiritualmente? ¿Qué tal con esa lengua que tenemos que aún no hemos podido dominar? Y lo peor es que matamos, juzgamos y enterramos en el momento como Moisés lo hizo. Diciendo, pero ¿quién somos nosotros para juzgar? Cuando ya lo hicimos, cuando ya lo pensamos. Y todo precisamente debido a esto, a una emoción. ¿Sí? ¿Qué tenía Moisés en especial para que Dios se fijara en él? Nada. No tenía ni padres biológicos. Bueno, sí tenía, pero no los conoció. Ujú. Fue un hijo abandonado. Creció, pues por gracia de Dios. Y por acabarla era un personaje que de alguna manera ya estaba manchado, porque ya había matado. Era un asesino. ¿Sí? Y la pregunta que sigue es esa precisamente. Entonces, si físicamente o espiritualmente Moisés estaba muerto, ¿qué tenía de alguna manera en cuestión a cosas materiales para que Dios se fijara en él? ¿Qué tenía Moisés? Nada. Nada, exacto, No tenía nada. nada. Porque si bien dice la palabra que de alguna manera él se dedicaba a pastorear las ovejas, ni siquiera las ovejas eran de él, eran de su suegro, Ujú. ni siquiera eran de él. ¿Sí? Entonces, podemos decir de alguna forma que ni siquiera tenía algo material. Y la pregunta aquí sigue siendo la misma. ¿Por qué carambas Dios puso su mirada en él? Si Moisés no tenía nada. Nada. Por eso. Por eso, ¿ah? Por eso precisamente. Pero tenía todo lo contrario. Todo lo que el mundo no acepta. Era un matón. Mató a una persona. No tenía padres biológicos. Era un hijo abandonado.
La pregunta aquí es esa. ¿Por qué? En términos generales, Moisés, de alguna manera, era un empleado, como muchos de nosotros. Trabajaba para alguien porque cuidaba precisamente las ovejas de su suegro. ¿Sí? Sin nada que ofrecer. Porque ni para decir que tenía una cualidad buena por la cual Dios se fijó en él. Porque ni siquiera tenía algo bueno. Ni siquiera, no sé, guapo, alto, robusto. Es más, dice la palabra que ni siquiera Moisés sabía hablar frente a público. Y esto lo encontramos precisamente en Éxodo 4:10. Dice, sin embargo Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua. Y por eso nadie... Perdón, se me movió. Dice 4:10, ¿verdad? Estábamos. Ujú. ¿Ya lo tiene usted, hermanita? ¿Me ayuda? Ujú. A ver. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Amén. Sí. Dice Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. ¿Cómo no iba a tener este problema desde niño si desde niño creció sin una confianza propia? No tenía padres. Y cuando no tienes a alguien que te respalde, empiezas a crecer con un montón de inseguridades. Y ni siquiera sabes expresarte de manera correcta frente al público, porque la primera inseguridad que tienes es en ti mismo. Ese era Moisés, un hombre inseguro, que ni siquiera precisamente podía expresarse frente al público, y él lo aceptaba y lo reconocía. Y decía esto precisamente, ¿sí? Que este problema lo tenía desde niño. Entonces, para ti que me estás mirando, para ti que en algún momento de la vida nos vas a ver, ¿qué cualidades tienes tú? ¿O qué cualidades crees que los que estamos hoy de este lado teníamos antes de conocer a Dios? Ninguna. 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 Y éramos igual o peor que Moisés. Igual o peor. ¿Sí? Y entonces yo me sigo haciendo la misma pregunta. ¿En qué se fijó Dios? En Moisés. ¿Qué tenía Moisés para ofrecerle a Dios? Que era de su pueblo. Que era de su pueblo. Sería lo único. Porque cualidades no había. Era judío. Antes era todo lo contrario, todo lo que el mundo no quiere. Matón. Y estoy hablando de manera plural por decir matón. Porque ya estoy diciendo que mató a muchos cuando nada más mató a uno. ¿No? Un poquitín exagerado. Un poquitín exagerado. Pero ¿a poco no pasa exactamente lo mismo allá afuera? Sí. Cuando ven que cometes un error, dicen, es que él es así. ¿No? Es que a eso se dedica, es que esto es lo que hace. Así de exagerados somos. ¿No? Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué Dios se fijó en él? ¿Por qué se fijó en David? Si sabemos que David nada más tenía ojos para una tal Betsabé. Porque vio sus corazones. Porque vio su corazón. De hecho, David fue precisamente a quien Dios le dijo, ¿no? Me agrado precisamente de ti, porque tu corazón es conforme al mío. ¿Ah? Entonces, y la pregunta sigue siendo la misma, ¿por qué los escogió? Sí tenían un montón de errores, sí cometieron un montón de cosas, y mira que David ya conocía al Señor, y la volvió a regar. Pero es que Dios ve en lo profundo del corazón. Dios Algo tuvieron que tener bueno ahí ellos dos. Que le Algo agrada. tuvieron que tener bueno. Eso nomás es por mencionarlos a ellos. Si hablamos de Noé, ¿no se puso una guarapeta también? Y si empezamos a escarbar,
nos vamos a encontrar con que ninguno de los que están precisamente hoy en la Biblia eran perfectos. O eran del todo buenos. Siempre tenían algo. Pero aún así, el Señor se complacía. O se complazo, ¿cómo se dice? Se complazo, se complacía. Complació. Se complació Ajá. en usarlos. Sí. Ujú. Moisés, relativamente hablando o mundanamente hablando, era el chico ideal que se pudiera considerar sin futuro, sin oficio ni beneficio, como muchos antes de conocer al Señor. Yo no entiendo cómo fue de verdad que convenció a su mujer de ser su esposa. Le gustó. Le gustó. Si ni siquiera dice que se trababa a la forma de expresarse. ¿Qué le pudo haber dicho? ¿Cómo? ¿No? Si él mismo decía que la lengua se le trababa para expresarse, pero en fin, ese era Moisés antes de que Dios le hablara, y que por curiosidad Moisés había ido a ver por qué la zarza no se apagaba. Y todo comenzó con un interés llamado curiosidad. Curiosidad. Y que no es otra cosa que el Espíritu de Dios moviéndose dentro de nosotros, Amén. trayéndonos al lugar donde pertenecemos. A esta su casa, a esta su iglesia, su rebaño, sus ovejas. Porque el negocio es de papá. Solo somos trabajadores, solo somos obreros. Amén. Pero el negocio es del Señor. Y todo comenzó, ¿por qué? Por una curiosidad. Porque Moisés fue curioso y dijo entre sí: ¿por qué no se apaga esa zarza? Voy a ir a ver por qué no se apaga. No es casualidad, ni tampoco es coincidencia, ni mucho menos es curiosidad que en algún momento de la vida vayas a ver este video. ¿No lo es? Ahora bien, ¿por qué, de alguna manera, era importante que conocieras quién era Moisés antes de que Dios le hablara? Porque todo aquel a quien Dios le habla, lo convierte en algo mejor. Lo convierte precisamente en algo mejor. Convirtió el agua en vino. Y no cualquier clase de vino, uno de los mejores vinos. Tanto así que precisamente el que estaba al frente de esa boda, cuando Jesús convirtió el agua en vino, dice la palabra que mandó a llamar al novio y le dijo: todos sirven al principio el buen vino, y al final, una vez que la gente está alcoholizada, sirven el vino inferior, pero tú has conservado el buen vino hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el Señor hace, lo hace perfecto. Cuando gusten. Lo que el Señor hace, lo hace precisamente perfecto. ¿Sí? Saulo. ¿Quién era Saulo? Ups. Un asesino de cristianos. Un asesino de Ese sí. cristianos. Y ese sí. Ese sí agarraba a todos los cristianos y no le importaba nada. Ese sí. Mejor conocido como Pablo, Sí. del cual casi todo el nuevo evangelio fue escrito por él. Pablo. Amén. Y que no conoció a Jesús directamente como los otros 12. Pero fue el que más precisamente hoy podemos encontrar en el Nuevo Testamento. De Pablo. ¿Sí? Porque si de algo estoy completamente seguro, mi hermano, mi hermana, es que este nuevo año que está por comenzar, 2025, el Señor me dijo esto ayer. ¿Sí? Y ayer lo posteé para que no se me fuera a olvidar. Te usará 2 o 3 veces más de lo que te ha venido usando. Por eso el Señor quería que tú estuvieras hoy aquí. Por eso el Señor sabía que la palabra precisamente de hoy era para ti. Por eso. ¿Sí? Porque de alguna manera, hoy estamos con el primer servicio. Pero hoy estamos los que tenemos que estar. Los que fuimos invitados a la fiesta. Hoy estamos precisamente los que fuimos invitados. Y llegaron. Porque estamos dentro de. Sí. Por eso dice el Señor: hoy te voy a usar.
Este año te voy a usar 2 o 3 veces más de lo que fue el año pasado. El año pasado solo estábamos en preparación, pero este año ya no. Este año nos vamos a activar. ¿Qué tenía Moisés? Nada. ¿Quién era Moisés? Nadie. ¿Y quién terminó siendo Moisés? Todo. Todo. Fue el único que vio la espalda de Dios. Fue el único a quien Dios le entregó precisamente a Moisés la tabla con los 10 mandamientos, o lo que conocemos como los 10 mandamientos. Fue el único. ¿Y quién era Moisés? Nadie. Era un matón. Ese era Moisés. ¿Y quién terminó siendo Moisés? Un líder. Un líder de un ejército de personas, cuando ni siquiera Moisés sabía qué hablar. Era inseguro. Era inseguro. Era inseguro. Al final, de no ser nadie, Moisés lo fue todo. Fue el único quien pudo ver la espalda de Dios. El único al que le fue revelado su nombre. Yo soy el que soy. Al único. Al único. Y si fuera poco, fue al que le entregaron precisamente la tabla con los mandamientos. El cual, como resultado de todo esto, terminó siendo líder de una multitud de israelitas guiados por Dios. De la misma manera, la palabra de hoy es la misma para nosotros. Hoy el Señor nos dice, así como utilicé yo a Moisés siendo nadie, teniendo un montón de inseguridades para hablar, para expresarse, así mismo los voy a utilizar. En el nombre del Señor Jesucristo, levántense y anden. Levántense y anden. No importa quién eras, no importa. Lo importante es quién vas a ser para Dios. Eso es lo que importa. El pasado ya quedó atrás. El pasado ya es pasado. Dice la palabra, todos los días son nuevas, ¿qué? Sus misericordias. Amén. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Así que busquemos al Señor. Levantémonos y busquemos al Señor. Porque este año 2025 que está por comenzar, para nosotros, iglesia, va a ser un año de mucho trabajo, pero también va a ser un año de muchas bendiciones de parte del Señor. Amén. Amén. Para la gloria de Dios, esta fue la palabra precisamente que el Señor puso en mi corazón para compartirla con ustedes, mis amados hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.